Bienvenidos a la sesión del otro tutorial de virtualedu.es, BJ3, transistor, circuitos de polarización. Estamos subiendo algunos circuitos de la prueba Gate EC, este sería el del 2005. Nos dice que la beta es 50, este transistor NPN no penetra, voltaje base emisor 0,7 voltios, hallar I sub B e I sub C. I sub B será la intensidad de base, I sub C intensidad de colector. La fuente de voltaje es 20 voltios, aquí tendríamos un transistor para introducir una señal a la que queremos amplificar y aquí uno para desacoplar y aquí nos pide hallar, bueno, y aquí tenemos un voltaje, pero nos pide hallar I sub B e I sub C. La resistencia aquí es de 43K y está polarizado por emisor. Aquí en el emisor hay una resistencia de 1K. Entonces dibujamos en vertical los dos circuitos para ver mejor. Uno sería este de aquí, vamos a hacer en naranja. Y luego en rojo el otro sería este es el que alimenta el transistor, lo conecta y entonces pasa la corriente de colector grande roja. Entonces el de polarización de la base tenemos 20 voltios a través de una resistencia de 43K, llega a la base emisor y una resistencia de 1K. De aquí voltaje es 0,7 voltios. Entonces tenemos que la intensidad de base que pasa, intensidad en este circuito, será voltaje 20 menos 0,7, intensidad de base será 20, voltaje total menos la que de voltaje aquí, 0,7, es el resto de voltaje se tiene que caer en la resistencia, es 43 y 1, 44K. 20 menos 0,7, 19,3 entre 40 y... Perdón, esto está mal, aquí me he equivocado. Esto es 430K. Y entonces esto es 431. 431K, 431K. Al dividir en K me quedará en miliamperios directamente. Y esto me da 0,045 miliamperios, que es lo mismo que 45 microamperios. Esto es I sub B. Entonces, según I sub B, podemos hallar, como tenemos beta, I sub C. I sub C, la grande, es la pequeña, I sub B por beta. I sub B, 45 microamperios por beta, que es 50. 50 por... Y aquí, un momento, esto es supuesto que toda la corriente viene por aquí, pero aparte de esta corriente aquí también hay una caída de voltaje debido a la corriente roja. Por lo tanto, esto que hemos hecho no es correcto. Vamos a corregir teniendo en cuenta beta. Si las dos corrientes fueran iguales, I sub C es correcto, pero beta vale 50. Beta 50, vamos a explicar primero qué es beta 50. Beta 50 quiere decir que aquí llega I sub B al transistor. Por aquí viene I sub C y por aquí sale I sub E. ¿Cuánto vale I sub C? I sub C vale beta por I sub B, o sea, esto es 50 veces, porque beta es 50, I sub B. Si aquí tengo I sub B y aquí entran 50 I sub B, aquí saldrán 51 I sub B. Cuando beta es muy grande, estas dos se parecen mucho. Aquí en cambio es 50 y 51 I sub B. Entonces, la caída de voltaje aquí será la intensidad de emisor por la resistencia. O sea que propiamente tenemos volvemos a hacer entonces el montaje, era la intensidad de base, o vamos a hacerlo mejor, voltaje total, 20 voltios, igual a la suma de las caídas de los voltajes de aquí. Caída de voltaje aquí, y esto es I sub B, y esta de aquí es I sub E. Caída de voltaje aquí, I sub B por 43, 43 I sub B. Caída de voltaje aquí, I sub E por 1, I sub E. Entonces nos queda que el voltaje total será caída de voltaje aquí, 43 I sub B, más 0,7
más I sub E. Coincide la caída de voltaje aquí con I sub E. I sub E hemos dicho también vale que 51 I sub E. Vamos a sustituirlo por 51 I sub E. Para que nos quede todo en función de I sub E. Ahora ya tengo una ecuación en la cual está todo solo en función de I sub E. Entonces puedo despejar aquí I sub B y me quedará 43 más 51, 43 más 51 igual a 94 I sub B. 94 I sub B. Esto es igual a 0,7 pasa restando 19,3, donde I sub B igual a 19,3 entre 94. 19,3 entre 94 igual a 0,20. I sub B nos queda 0,20. Hemos dicho que es 0,20. Veía que había algo raro porque es 40. No es 0,20, sino aquí que hemos dicho que esto 43 no es 43. Esto era 430K. Esto es 430K. Y aquí entonces en lugar de 43, 430 I sub B, 430 I sub B. Entonces ahora tengo 430 más 51. 430 más 51 igual a 481. Entonces ahora dividimos esto entre 481. 481. 19,3 entre 481. 19,3 entre 481. Y ahora me da esto 0,040. 0,040 miliamperios o 40 microamperios. Ahora ya tengo I sub B que es 40 microamperios. Utilizando esto. Entonces, si ahora tengo que ver, entonces aquí este I sub B que antes he puesto de 45 microamperios, no, realmente es 40 microamperios. Por lo tanto, aquí tengo 40 microamperios, que por 50, por 4, esto me dará 20 y 2 ceros, que es 2000 microamperios, o sea, 2 miliamperios. I sub C será 2 miliamperios. Los voltajes que podemos hallar, si queremos, aquí si sub C vale ahora 2 miliamperios, puedo sustituir, esto de aquí será 2 miliamperios. Este de aquí hemos dicho que es 51 veces I sub E, o sea, 40 por 51. 40 microamperios por 51 será 2,04. Aquí tenemos 2,04. Intensidad beta era 0,04, eso también lo podríamos haber reducido aquí. Si aquí bajan 2 y aquí entra 0,04, aquí caen 2,04. Caída de voltajes, aquí tengo 2 miliamperios por 2, 4 voltios. Aquí caen 4 voltios. 20 menos 4 voltios, aquí entra en la salida 16 voltios. También podríamos calcular, bueno, el voltaje aquí, 2,04 por 1, pues la caída de voltaje aquí es 2,04 voltios. O sea que el voltaje aquí también es, como esto es 0, esto será un voltaje de 2,04 y la diferencia es la caída de voltaje entre colector y emisor. Este sería el A, vamos a hacer el B. El B tenemos, este es divisor de tensión, el otro era polarización por emisor y aquí divisor de tensión. Beta es muy grande. Cuando nos dicen que beta es muy grande, podemos suponer que I sub C igual a I sub E. La corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Y que la intensidad de base es pequeña. Si la intensidad de base es pequeña, esto lo podemos considerar un divisor de tensión. Y entonces el voltaje aquí en el punto medio, que es el voltaje en la base será voltaje total 15 por resistencia de abajo 5 entre la suma de las dos, 15, 15. Esto igual a 5 voltios. Tengo voltaje en la base 5 voltios. Como es un transistor VB es 0,7, caída de voltaje aquí será 0,7. 5 menos 0,7 que caen, aquí me quedarán 4,3 voltios. ¿Cuál será? Aquí tengo 0 voltios. Caída de voltaje aquí,
Pues si hay 4,3 voltios y aquí hay 0, aquí caen 4,3 voltios. ¿Cuál será la intensidad? Pues la intensidad emisor será el voltaje que cae, que es 4,3 voltios, entre la resistencia, que es 0,43 CAS. Paso de ohmios a CAS. 4,3 entre 0,43, hacemos 4,3 entre 0,43 y esto me da igual a 10 miliamperios. Tenemos que la intensidad es 10 miliamperios, como las dos son iguales, podemos poner aquí que esto es 10 miliamperios y esto es 10 miliamperios. 10 y 10. 10 por 0,43 da 4,3. 10 por esta resistencia. Bueno, de hecho nos está preguntando, ahí hallemos I sub C. Que hallemos I sub C. Bueno, I sub C ya lo hemos calculado. Si las dos son iguales, es 10 miliamperios. Aquí ahora podríamos deducir o calcular cuánto vale RC. Pero eso dependerá de la caída de voltaje VC. No sabemos en principio cuánto es VC. Bueno, lo único que nos preguntaba aquí es cuál es la intensidad de colector, que es igual a la intensidad de emisor, porque beta es muy grande, podemos suponerlo, y por lo tanto me queda que esto vale 10 miliamperios. Y el valor de RC, bueno, pues según la resistencia que ponga, caerá más o menos voltaje, y aquí tendremos más o menos voltaje, o esto estará la suma de estos dos. La caída de voltaje aquí, que es 10 por RC, más la caída de voltaje aquí, VC, tiene que ser igual al 15 menos 4,3. El total de caída de voltaje. Entonces esto según el valor de RC me dará que tenga una caída de voltaje diferente aquí entre el colector y el emisor.